días a todos. Buenos días a todos. Nos toca hoy en la ya penúltima de las reuniones que tenemos previstas para esta materia, seguir avanzando con algunos conceptos que tenemos que refrescar, profundizar y por ahí debatir en las cuestiones que tienen algún grado de variabilidad, digamos, de diferentes posiciones o opiniones, que son los pilares de la organización administrativa desde el punto de vista conceptual, que es básicamente la competencia y la jerarquía, o la jerarquía y la competencia, como lo quieran encarar. Para que, haciendo un esfuerzo porque no se aburran tanto y ponerle, por lo menos hoy van a escuchar dos voces diferentes, porque vamos a compartir la clase con la doctora Costa, así que primero va a empezar ella con una parte de los puntos a desarrollar, y después continuamos conmigo las otras cuestiones que están faltando, que estén faltando del temario que tenemos previsto para esta cuarta reunión. Así que bueno, me callo un ratito y le dejo a la doctora que empiece a ver los temas del día. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a intentar compartir pantalla y no hacer el papelón que hice en la comisión de la tarde la semana pasada, que se me desarmó todo el PowerPoint. Vamos a intentar. Acá estamos. Perfecto. ¿Lo ven bien? Ahora sí. Bueno, en el día de hoy, como les adelantó el doctor, vamos a hablar sobre los principios de la organización administrativa. Cuando me puse a pensar en cómo iniciar la clase, teniendo en cuenta los contenidos mínimos que figuran en el programa, necesité indefectiblemente hacer referencia a algunas cuestiones que están más ligadas quizás con la filosofía del derecho, pero que van a ver que de algún modo se van a terminar entrelazando y nos van a llevar al derecho administrativo, que es la materia que nos convoca. Entonces, esta clase me gustaría empezarla, si ustedes me lo permiten, de este modo. Cuando nosotros aplicamos el derecho, ya sea como operadores jurídicos, ¿no? Ya sea desde el ámbito privado, desde el ámbito público, como están ustedes, en el ámbito del Poder Judicial, lo que hacemos necesariamente antes de aplicarlo es interpretarlo. Entonces, cuando nosotros interpretamos el derecho, tenemos que hacer un esfuerzo para decir qué quiere decir el derecho, ¿sí? Interpretar el derecho no implica aplicar las reglas tal como vienen dadas. Digamos, hay quienes pueden decir, bueno, interpretar el derecho es aplicar la regla. En realidad, aplicar la regla es justamente prescindir de esa interpretación. Desde una visión formalista, los autores que siguen estas visiones más enraizadas en, bueno, no hay que interpretarlo, sino que hay que aplicarlo, nos van a decir, bueno, aplicar el derecho es reconstruir el significado de las reglas. Y básicamente lo que utilizan es el método de la subsunción. Yo tengo una regla, y cuando digo regla me refiero a una norma jurídica, ¿no? Tengo una regla, una prescripción normativa, tengo un antecedente de hecho, lo subsumo en la regla y la aplico. Y no hago no hago mucho mayor trabajo que ese. Esa sería una postura desde el punto de vista formalista. Ahora, desde el punto de vista finalista, lo que hace un operador jurídico es interpretar, y ahí aparece una actividad creadora por parte del operador. Lo que hace no es descubrir el significado de la norma, sino que lo que hace es atribuirse. Y para eso utiliza distintas técnicas. Las técnicas que nos llevan a interpretar nos convocan a buscar herramientas que muchas veces no vienen dadas por el orden jurídico positivo.
Y ahí es donde aparecen los principios. Ustedes me dirán, ¿todo este introito para esto? Sí, porque si no, no entendemos de dónde vienen los principios de la organización administrativa. Ayer, en la clase de ayer, cuando la doctora Ferri y el doctor Barrios les mencionaban que hay algunas cuestiones que a veces no aparecen de manera taxativa en las normas, pero que sí uno sabe que de alguna manera tienen que aplicarse. Hay determinados principios que no surgen de las leyes, de las resoluciones, pero nosotros intuimos que deben ser aplicados. Y esto es porque muchas veces los principios derivan de las normas jurídicas y otras veces no derivan de las normas jurídicas, sino que derivan, por ejemplo, de pronunciamientos judiciales. Acá voy a hacer un parate. Y voy a tratar de sintetizarlo de la siguiente manera, a todo lo que va a venir. O sea, vamos a hacer un stop y vamos a pensar qué tipo de modelo tenemos nosotros de derecho. Nosotros tenemos un modelo de derecho abierto o un modelo de derecho cerrado. ¿Qué les parece? Si recuerdan algo de esto que yo tuve que repasar el día de ayer, porque es algo que en la práctica no nos cuestionamos, en definitiva, qué tipo de modelo de derecho tenemos. Es algo que va de suyo, ¿no? Nuestro modelo de derecho es un modelo de derecho que está completo, que está acabado, que es autosuficiente, que ahí me hacen... Depende de la norma, en realidad. Hay normas que son abiertas y que dan lugar a la interpretación, y hay otras que no, que tienen, por ejemplo, numeraciones que son taxativas y por tanto son cerradas, pero me parece que depende más de la norma que, o sea, no sé si podemos hablar de un derecho en general abierto o cerrado. Claro, bueno, ahí tenemos un primer punto, es verdad, Romina. Bueno, tenemos normas que delimitan cuestiones de manera bastante exhaustiva, pero no estamos del todo seguros si esas delimitaciones o esas enumeraciones que hacen logran de manera acabada resolver las cuestiones. Entonces, en principio, autores como Balbín nos dicen, bueno, digo Balbín, pero puedo decir, puedo citar a Nino, puedo citar a Dworkin. O sea, nosotros tenemos un sistema de derecho que es un modelo, mejor dicho, que es un modelo abierto por el cual nosotros necesitamos acudir a los principios para buscar respuestas. Ahora, estos principios, estas cuestiones, cuando nosotros decimos principios, otra palabra que también, yo creo que las mayores dificultades en derecho radican en conceptualizar las cosas. Si nos ponemos a pensar qué es el derecho, estamos complicados. Si nos ponemos a pensar qué es la justicia, estamos complicados. Si nos ponemos a pensar qué son los principios, todos más o menos intuimos qué son los principios, pero definirlos, delimitarlos, es complicado. Entonces, para citar a los que saben, ¿no? Cuando hablamos de principios, por ejemplo, Alexi nos dice que los principios son mandatos de optimización, que nos sirven para hacer mejor la aplicación de las reglas, ¿sí? Para cumplir con la aplicación de las reglas. Los principios, en definitiva, a diferencia de las reglas, es decir, de las normas jurídicas, no se van a regir por el principio de contradicción. Las normas jurídicas se pueden oponer unas con otras. Una norma dice A, otra norma dice B y se oponen. Esa es la forma en la que se relacionan o se pueden relacionar las normas jurídicas. Los principios, a diferencia de las normas, se relacionan por una suerte de ponderación. Los principios no se contradicen unos con otros. Si ustedes se ponen a analizar la mayoría de los principios que conocen, los principios jurídicos no, el principio de libertad no se va a oponer al principio de reserva, por ejemplo. Los principios lo que tienen es una suerte de ponderación, es decir, en cada situación concreta vamos a ver qué principio se aplica mejor para resolver la cuestión de qué se trata. Y con esto, con todo esto que quiero decir, con este cóctel de cuestiones de filosofía del derecho, ¿qué quiero decir? Que la actividad de la administración va a estar regida por normas, por reglas que nosotros conocemos,
Y también va a estar regida por principios. Esos principios nosotros los vamos a tener que buscar en distintas normas, y también van a nacer de los precedentes judiciales, de la doctrina de la procuración, ¿sí? Por ejemplo, el principio de confianza legítima es un principio que es propio del derecho administrativo. Y hay principios que van a resolver cuestiones que son de fondo, y hay otros principios que van a, y acá viene el punto de cómo se enlaza con nuestra materia, hay principios que van a ser foco, quizás, en la forma en la que organizamos la estructura administrativa. Y acá es a donde quería llegar. A ver si, bueno, creo que voy a hacer el mismo lío que en la clase anterior. Bien. Este es el esquema que nosotros tenemos de acuerdo a los principios. Hice una selección de principios que son los que estaban contenidos en el programa. Hay otros, pero en principio quedémonos con estos principios, valga la redundancia. Estos que están acá, en este entramado de relaciones, en esta esfera de conexiones neuronales, por llamarlo de algún modo, son los principios de transparencia, de ética, de igualdad estructural. Bueno, son todos estos que ustedes ven acá. Son principios orientadores que van a, como les decía, van a importarnos mucho en la organización administrativa, ¿sí? Estos principios van a regir la forma en la que la administración actúa y también cómo se interrelacionan los órganos al interior de la administración y los órganos también hacia afuera. Recuerden ustedes, cuando vimos en el primer encuentro la teoría del órgano, teníamos que hacer el distingo de, bueno, la relación de los órganos al interior de la administración y después también cómo repercute, cuál es el impacto de la actuación del Estado de cara a la sociedad, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando empecé a ver el programa, me planteaba de dónde nacen estos principios, de dónde surgen. Y bueno, los vamos a encontrar en distintos lugares. Estos principios no es que ustedes van a buscar determinada norma y van a encontrar el principio ahí y no sale de ahí y no se mueve y es algo estático, rígido. No. Principios de transparencia, de acuerdo a todo lo que vinimos charlando a lo largo de estos encuentros. ¿De dónde piensan que puede surgir el principio de transparencia? Porque nosotros todos sabemos, todos intuimos que la administración tiene un deber que es el de llevar a cabo el ejercicio de sus funciones con transparencia. Pero ¿de dónde surge la transparencia? ¿Qué se les viene a la cabeza? Algo que vimos ayer. Yo creo que la ley de ética. Ley de ética. ¿Qué más? ¿Quién hablaba por ahí? Ay, yo, perdón. Digo, Sí. capaz, o se me ocurre, no sé si es el surgimiento, pero por ahí sí tiene más resonancia a partir de causas de corrupción, por ejemplo, que se han hecho públicas. También, sí, claro. Sí, fíjense ustedes que la transparencia viene, todo está concatenado, por eso también esta representación, esta esfera no es antojadiza. Todo de alguna manera está interconectado con las cuestiones que hacen al funcionamiento de la administración. Nosotros lo veíamos ayer, cuando habló la doctora Ferri de la SIGEN como un órgano de control interno de la administración o de la AGN como un órgano de control externo, ¿sí? Eso, el control, está dado justamente porque lo que se persigue es que se obre con transparencia. La transparencia tiene que ver con la publicidad en la gestión, ¿sí? Que la información que se proporcione sea clara, sea precisa, sea oportuna. Esto también surge de la Ley de Acceso a la Información, ¿sí? Cuando la administración tiene que proporcionar información, no es lo mismo que la proporcione en el tiempo debido que la proporcione 5 años después. Por eso la transparencia es un pilar fundamental. La transparencia es importantísimo a la hora de pensar el tema de las contrataciones públicas. Bueno,
No voy a profundizar mucho en este tema porque da realmente para hablar muchísimo y nos vamos a apartar de los otros dos principios de los cuales tenemos que hablar hoy, pero sucintamente les voy a comentar algo sobre cada uno de estos principios. Bueno, el principio de ética lo señalaba una colega hace instantes, ley de ética pública, lo mencionaron ustedes también en el foro, ¿no? Cuando hicieron la mención de las responsabilidades de los funcionarios, de qué normas podían surgir. Con respecto a... Mira, sí. una pregunta. Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Lo que yo, digamos, no sé, si bien están en la norma, cuando vos preguntabas de dónde surgen, yo lo que veo que quizás estos principios son, no sé si definirlos como más sociales, o sea, no son tan técnicos. Claro. No son tan técnicos, son más bien de otro campo, no, claro. Como por ejemplo hablarte del principio de la irretroactividad del acto administrativo, que quizás no estaría en este grupo porque es más técnico. Exacto, sí, coincido plenamente con vos, por eso les decía al comienzo que iba necesariamente a tener que remontarme a algunas cuestiones que eran más de filosofía del derecho y que no solamente los principios derivan de las reglas o derivan de las normas jurídicas. Claro, justamente yo iba a hacer esa aclaración también, como dijo Federico, o sea, para mí es al revés, o sea, no es de dónde surgen los principios, sino que a partir de los principios que determina un Estado social de derecho en un momento histórico, cultural determinado, después a partir de esos principios que hacen como la base de lo que la sociedad quiere como nivel de justicia, se determinan las normas. Hay principios que pueden estar, los podemos encontrar dentro de normas, y hay otros que no. Exacto, coincido con ustedes. Y tal vez acá, coincido plenamente, y acá tengo que hacer la aclaración porque tal vez no se interpretó o yo no me di a entender correctamente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Depende también, ¿no?, de la postura que uno adopte, si uno es positivista y un naturalista. Entonces, los positivistas, por ejemplo, si ustedes cursan contratos con el doctor Mercer les va a decir, los principios siempre van a nacer de las normas jurídicas, de ahí los van a derivar. ¿Entienden? Entonces, por eso, la cara de Federico, por eso, a ver, depende de la postura que nosotros adoptemos. Lo que les quiero decir, coincide igual, ¿eh? Para que cierre el esquema y la esfera, lo que quiero decirles es esto. El actuar de la administración va a estar regido por principios que nosotros entendemos como que son prácticas reiteradas y sostenidas y que, insisto, claro, pueden nacer de las normas jurídicas, pueden venir de la jurisprudencia. Piensen ustedes que hay, coincido con lo que decía María Soledad, hay un montón de cuestiones que nacen por vía pretoriana y que después se incorporan al derecho positivo, clásico ejemplo. Claro, que le dan el espíritu a la norma, por ejemplo, exacto. Hay un montón de normas dentro de nuestro ordenamiento de derecho administrativo que tienden a la transparencia, pero no creo que la transparencia haya nacido con el 1023. No estoy diciendo eso de ninguna manera, no dije igual que vos lo dijiste, ¿eh? No, por eso tal vez me viene me viene perfecto que me hagan que hagan estas intervenciones, porque si no queda como que no, está perfecto lo que dicen y es así. Entonces, quizás se puede ver como una directriz, como una pauta general, claro, para poder interpretar la norma. Sí, yo estoy también un poco de acuerdo con Manuela, como una directriz, una pauta general, y a partir de ahí interpretamos la norma en base a ese principio, ¿verdad? Exacto. Los principios, entonces retomamos lo que dijimos al inicio, los principios van a ser los mandatos de optimización, es decir, van a colaborar para que la norma surta los efectos de la mejor manera posible, y los principios sirven para el operador jurídico, para que el operador jurídico pueda aplicar el derecho. Y nosotros dijimos que el paso previo para la aplicación del derecho es la interpretación.
Entonces, para poder interpretar una norma jurídica tal como viene dada, nos llega la norma así, nos llega el 1023 así, supónganse, ¿no? Bueno, hay principios que nosotros vamos a utilizar que pueden venir o del propio 1023, porque el 1023 tiene principios, o que vengan de prácticas reiteradas de la jurisprudencia o demás que nos sirvan para aplicar esas normas jurídicas. No sé si ahí les va cerrando más el esquema. Retomando un poco, estos principios que tenemos nosotros acá y que van a ser a la estructura administrativa, como bien decían ustedes, los vamos a encontrar plasmados, establecidos explícitamente en algún lugar o no. Yo les estoy dando el ejemplo de estos, bueno, ¿los podemos encontrar en algún lado? Sí, están en tal lado. Y les estoy mencionando algunos, pero por ejemplo, si ustedes van a buscar el de la igualdad estructural, si ustedes me dicen, ¿hay alguna norma del derecho positivo que nos hable exactamente de igualdad estructural? Y ahí se nos va a complicar un poco. Yo digo, ¿de dónde surge la igualdad estructural? Y bueno, ahí voy a tener que hacer un esfuerzo más y decir, bueno, la igualdad estructural la ha aplicado la Corte Interamericana, y bueno, puedo intuir que la igualdad estructural surge del artículo 75 de la Constitución, del inciso 23, cuando nos habla de las acciones positivas que tiene que tomar el Estado para los grupos desaventajados. Entonces, dentro de los grupos desaventajados, esto lo dice la Constitución, grupos desaventajados, las personas con discapacidad, las mujeres, por eso las acciones positivas también se han sancionado leyes que han tendido a equiparar la situación de las mujeres con respecto a los hombres, ¿sí? A eso apunta con la igualdad estructural. ¿Ustedes lo van a encontrar mencionado así en algún principio? Perdón, en alguna norma, este principio? No, pero lo podemos derivar de algunas... Quizá la ley Micaela, por ejemplo. Claro, exacto. En estos principios se podría agregar también lo de acceso a la información, o quizás no. El acceso, sí, bueno, pensá, Federico, que sí, porque... O participación ciudadana. En participación ahí va. Ciudadana. Participación ciudadana, y lo puedes englobar en participación ciudadana, en transparencia. La participación ciudadana tiene que ver justamente con esto que también refiere a los órganos de control, ¿no? La participación ciudadana no, como decía O'Donnell, solamente a la hora del ciudadano ir a votar, como una accountability vertical, ¿no? Voy, voto y ya está, y hago el control, sino como una accountability horizontal donde el ciudadano se involucra y participa, no una vez cada cierto tiempo cuando tiene que ir a votar. No, había una teoría de que el ciudadano se involucre también en aquellos actos administrativos que hacen a su vida, o que influyen, o tienen alguna implicancia en su vida, sí. Sí, hace un tiempito, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero me había llamado la atención, creo que el Ministerio de Transporte había publicado en su portal hace un tiempo, hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero con la idea de la elaboración participativa de normas, pidiendo a la ciudadanía que durante un plazo determinado proporcionara ideas para ver cómo delineaban determinada norma, pero no les quiero decir exactamente qué fue porque les estaría mintiendo. Pero bueno, esto también se ve en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, no digo en la práctica, pero digo cómo está normado en la Constitución con el tema del presupuesto participativo. Ahí también se supone que debería funcionar. Pero bueno, no quiero ahondar mucho acá porque es realmente súper vasto, pero bueno, los principios de inclusión social, el principio de integridad, ¿no? El principio de integridad también atado a lo de transparencia, porque se supone que la administración tiene que tratar de evitar que haya conflictos de intereses, que haya corrupción. Esto también va atado con normas de carácter internacional, como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Qué más les quiero contar? Bueno, eficiencia y eficacia los van a encontrar también
En la ley de administración financiera, ¿sí? Distinguir uno de otro, la eficacia tiene que ver con alcanzar los resultados y la eficiencia con alcanzarlos con la mejor utilización de los recursos, ¿no? Pero bueno, básicamente todo este entramado de cuestiones que hacen al obrar de la administración nos conducen a pensar, bueno, la administración tiene que obrar en función de estos principios y de muchos otros, porque tampoco hay uniformidad, esto es una mera enunciación. Tiene que actuar utilizando todos estos principios, pero ¿cómo se organiza? ¿Cómo se organiza la administración para llegar a cabo su fin de bien común, ¿no? La finalidad de bien común y el logro de todos estos principios? Y bueno, no sabemos bien cómo nos vamos a organizar, pero en líneas generales le voy a decir que no hay uniformidad en la doctrina respecto de estos principios y de la organización, pero sí hay uniformidad en cuanto a que hay dos pilares fundamentales sobre los cuales se va a cimentar la estructura de la administración. Y esos dos pilares son dos principios que son estos que ustedes ven acá. El de jerarquía, por un lado, y el de competencia, por otro. ¿Quiere decir que son los únicos? No, insisto, no son los únicos. Hay muchos otros principios, ¿sí? Que no tenemos que perder de vista, pero hoy nos vamos a enfocar en estos dos que son los centrales. Cuando hablamos de jerarquía y hablamos de competencia, no tenemos que perder de vista que para que la maquinaria, como está acá, funcione, tenemos que tener presente el principio de unidad, ¿sí? Recuerden que cuando vimos lo de la teoría del órgano, dijimos el Estado es uno, ¿sí? Y los órganos tienen que actuar de manera coordinada. Entonces, ahí es importante tener presente el principio de unidad de acción. Bueno, la coordinación. Los órganos actúan de manera coordinada, de manera coherente. La descentralización y la centralización tiene que ver con cómo se van a ubicar los órganos y cómo de alguna manera también se van a distribuir las competencias. Por eso están separados, algunos más cerca de la competencia y otros más cerca de la jerarquía. Y a mí me toca hablar hoy de jerarquía. El doctor va a hacer referencia a la competencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jerarquía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de jerarquía? Es la pregunta. Esto que es tan sencillo, ¿no? Sí, bueno, la administración es una organización básicamente jerárquica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jerarquía? ¿Qué se les viene a la cabeza? Yo digo jerarquía, ¿ustedes en qué piensan? Posiciones de poder. Posiciones de Forma poder. de control también. Forma de control. Una pirámide. Una pirámide. Me arruinaste, me spoileaste la filmina que sigue. Por Dios. Perdón, Romina. Bueno, sí, todo eso junto. Todo eso junto. La jerarquía, dice acá, tiene que ver con los órganos armónicamente subordinados y coordinados, ¿sí? Cuando hablamos de jerarquía hablamos de una relación entre órganos, una relación interna de los órganos estatales, ¿sí? Estas relaciones de tipo jerárquico, la administración las toma de organizaciones, de organizaciones religiosas, ¿sí? Las organizaciones religiosas también se estructuran de manera jerárquica, las fuerzas de seguridad también se estructuran de manera jerárquica, ¿sí? Es importante tener en cuenta que en la estructura jerárquica una de las cuestiones principales es el poder de mando. Alguien decía por ahí, creo que Norma había dicho el poder, ¿no? Bueno, el poder de mando. Y sí, como decía María Cecilia, creo, también tiene que ver con el control, ¿sí? Ahora,
nosotros decimos órganos armónicamente subordinados y coordinados. ¿Por qué decimos armónicamente? Y porque tiene que ser coherente, ¿sí? Si mi superior dice A y yo digo B, el que está abajo no va a entender nada. Entonces, ahí tenemos que ver el tema de la jerarquía, las órdenes, cómo se imparten, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero nos quedamos con esto. Se reducen los órganos a una sola unidad, por esto del principio de unidad, y se define su situación. Cuando decimos se define su situación es la ubicación al interior de la estructura. Esta jerarquía va a estar organizada de acuerdo a las líneas y a los grados. Y acá llegamos al gráfico que me spoileó Romina, pero bueno, mi tocaya. Que este gráfico no es de mi autoría, este gráfico lo saqué de un PowerPoint, así que el doctor, perdóneme por los derechos de autor, el doctor Barrios, le tomé el gráfico y la verdad estaba muy lindo. Así que, bueno, ¿cómo se estructura la administración de acuerdo a este principio de jerarquía? Dijimos, por líneas y por grados. La línea es esto que ustedes ven acá, central, ¿sí? La línea es de orden vertical, y en la línea, nosotros como ya sabemos, lo que va a primar en la organización, o lo que importa en esta organización a través de la línea, son las competencias, ¿sí? Todos los órganos que estén en esta misma línea van a tener las mismas competencias. Después vamos a ver, de acuerdo a los grados, que es la forma en la que se divide esta línea, de acuerdo a la lejanía o a la cercanía del órgano superior, ¿sí? Entonces, en definitiva, nosotros decimos los grados, que son la posición de los órganos dentro de la línea en sentido horizontal, ¿sí? Los grados son estos que están horizontales, la línea lo que está vertical. Y la línea va a ser la sucesión de los órganos en sentido, como dijimos, descendente. O bueno, en sentido ascendente si uno lo ve desde abajo respecto del superior. Para que haya jerarquía, en definitiva, lo que tiene que haber es superioridad de grado de la línea de competencia, y tiene que haber igual competencia en razón de la materia, ¿sí? A ver, una cuestión para pensar acá, o para detenernos, para reflexionar, ¿no? Jerarquía. Todos los órganos al interior de una estructura van a estar sujetos a una relación jerárquica dentro de los órganos, digo. Por ejemplo, para hacerlo más simple, el poder ejecutivo, ¿sí? Presidente de la Nación, ¿está sujeto a una relación jerárquica? ¿Él está sujeto a una relación jerárquica? Los órganos consultivos, por ejemplo, ¿están sujetos a una relación jerárquica? Yo creo que no. Los órganos de control, ¿están sujetos a una relación jerárquica? Me animo a decir que no. Un poco. Sí, yo creo lo mismo, creo que no. Creo que hay una relación como más de interadministrativa. Sí, Bueno, los órganos de control tienen como una independencia técnica, por lo menos, respecto de sus... Sí, por eso digo, es para pensar que nosotros dijimos al comienzo, dentro de la estructura administrativa, siempre que estemos en el ámbito administración central, ¿no? Estamos hablando, también podemos hablar de órganos desconcentrados y de descentralizados, cada uno al interior de su organización, pero no mezclando unos con otros. En principio, dejémoslo así como para visualizarlo bien. Hay generalmente, digo, no es la única relación, hay relaciones de jerarquía, digo, pero no todos los órganos tienen respecto de otros una relación jerárquica. Por supuesto, también van a encontrar relaciones de cooperación, relaciones de coordinación, ¿sí? Hay en una de las filminas que, si quieren puedo retroceder, pero me parece que no es necesario, cuando yo les decía los tipos de principios
que rodean a la administración, cuando les dije, bueno, principio de jerarquía, principio de competencia, y después les mencioné unidad y demás. Hay un principio que es el que tratamos en la segunda clase, que hace a las relaciones de cooperación, que ese no lo mencioné ahí, pero porque eso es algo discutido y que no es algo que esté uniformemente aceptado en la doctrina, y volvemos otra vez a la relación entre el presidente de la nación y el jefe de gabinete, que es una relación jerárquica, una relación de coordinación, una relación de cooperación. Bueno, son cuestiones ahí como para ir... Más abajo en la pirámide, dentro de cada órgano. Sí. Por ejemplo, yo estoy en un ente descentralizado, pero me imagino que también hay gente que está en desconcentrados y administración central. Las unidades de auditoría interna, en principio, tampoco tienen, o sí, una relación de jerarquía. No, las unidades de auditoría interna, a ver, las unidades de auditoría interna están al interior de cada ministerio, supongamos en el área de la administración central, y van a depender técnicamente de las instrucciones que le imparte la SIGEM. Entonces, van a tener, su estructura va a estar dentro de una cartera ministerial, ¿sí? Pero las instrucciones que reciba y el impartir instrucciones es parte, vamos a ver ahora, de la cuestión jerárquica. No la van a recibir de la cartera ministerial. Ahora vamos a ver en qué hace foco o a qué responde este principio de jerarquía. Claro, tienen una relación de jerarquía, pero no dentro de la estructura del organismo en el que están, sino que como que se saltean un escalafón, por decirlo de alguna manera, o tienen relación de jerarquía con la SIGEM. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es que formen parte de la estructura y otra cosa es que tengan una relación jerárquica. ¿No es técnica la dependencia en realidad en ese caso de la SIGEM? Claro. Bueno, por eso, ahora vamos a ver en qué consiste la jerarquía. Y es lo que está acá. Ustedes van para adelante como si supieran lo que les voy a decir. ¿Cuáles son los efectos, entonces? ¿Cuáles son las derivaciones de este principio de jerarquía? Por un lado, que el órgano superior dirija, ¿sí? Hay dirección del órgano superior. ¿Qué implica la dirección? Bueno, impartir una instrucción, decir, esto es lo que se ordena, se imparte determinada orden, y en eso hace foco la dirección. El órgano inferior tiene que cumplirla. Ahora vamos a ver con qué límites o no, pero en principio tiene que ver con eso. ¿Alguien tiene por ahí el reglamento de la ley de procedimiento? Yo sí, por acá está. Sí, Doc, si no lo leo yo. Nadie, bueno, lo leo entonces. Si vamos al reglamento, el artículo 2 del reglamento nos dice: los ministros, secretarios de Presidencia de la Nación y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades, intervenirlos y abocarse al conocimiento y decisión de un asunto, a menos que una norma hubiera atribuido competencia exclusiva al inferior. Bueno, cuando nosotros vemos este artículo 2 del reglamento, primero sacamos en limpio que también hay principios acá. Entonces encontramos eficacia, celeridad. Pero en cuanto a esto de la jerarquía, nos dice que el superior puede dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos, es decir, decirles hay que actuar de este modo, actuemos de esta manera. ¿Por qué? Porque
hay que actuar coordinadamente, organizadamente, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? Mediante órdenes, instrucciones, circulares y por otro lado reglamentos internos. ¿Y por qué lo distingo? Bueno, porque las primeras, las órdenes, las instrucciones y las circulares son manifestación del poder jerárquico, ¿sí? Y los reglamentos internos son manifestación del poder reglamentario que tiene el Poder Ejecutivo. Controlar. Bueno, controlar, lo mencionaba una colega hace un rato, tiene que ver con la facultad del Ejecutivo de verificar si se están llevando a cabo las acciones que corresponden de acuerdo a la normativa vigente y a la dirección o a las instrucciones que ha impartido. En este sentido, la Procuración, les voy a leer un fragmento chiquito de un dictamen de la Procuración que está citado en el material bibliográfico, que dice que la relación jerárquica comprende las facultades del órgano para vigilar y controlar. Y esto del control tiene que ver con informes, rendición de cuentas, y también tienen la facultad para abocarse y nombrar los titulares de órganos. Y acá vamos al punto que sigue. Un efecto o una derivación del principio de jerarquía tiene que ver con la abocación, que es la posibilidad que tiene el superior jerárquico de tomar las competencias del inferior y ejercerlas, ¿sí? En principio, la vocación está permitida, salvo que haya una norma que impida que eso se haga. Y ahora, más adelante, el doctor va a hablar de este tema, así que no voy a profundizar. Otra manifestación del principio de jerarquía tiene que ver con la delegación, que es a la inversa de la vocación, como sabemos, es la facultad que tiene el superior de asignarle de manera temporaria competencias al inferior, ¿sí? Ahí el doctor también va a hacer la precisión sobre la diferencia que hay entre delegar competencias o desconcentrar competencias, que eso es diferente, ¿sí? Hay una diferencia entre la duración, ¿no? La delegación, tiempo determinado, ¿sí? Y la desconcentración ya es de manera definitiva, ¿sí? También distinguir el tema de la titularidad, qué pasa la delegación, bueno, la titularidad de las competencias, ¿quién la tiene? La sigue teniendo el delegante. Y muy importante también tener en cuenta, en cuanto a la delegación, qué pasa con la responsabilidad del delegante mientras delega esas competencias. Bueno, resolución de conflictos también. Es otra de las derivaciones de la jerarquía. ¿Por qué? Porque si yo, dentro de la estructura, ustedes dirán, sí, pero el principio de jerarquía no es tan complicado, no reviste tanta complejidad, y no estoy tan segura, porque nosotros tenemos que ver dentro de la estructura administrativa cómo está diseñado el sistema para ver quién en definitiva es el superior jerárquico, porque el superior jerárquico va a estar investido de determinadas competencias que van a surgir de las normas cuando digan, bueno, esto lo resuelve el superior jerárquico. A veces va a decir el superior jerárquico es tal. El tema es cuando no dice quién es el superior jerárquico, y ahí lo tenemos que buscar. Ahí tenemos que buscar al responsable. Bueno, una de las derivaciones del principio de jerarquía es la resolución de conflictos, tema muy lindo, la verdad, muy lindo, que lo vamos a tratar en el encuentro que sigue. Y también la posibilidad de designar a los funcionarios inferiores, ¿no? Y quien puede lo más puede lo menos, así que designarlo y removerlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la jerarquía y la dirección? ¿Sí? Fundamentalmente con la dirección. ¿Qué pasa con la dirección como manifestación de la jerarquía? Pasa lo siguiente,
que tiene algunos límites. Porque si nosotros decimos que la situación de jerarquía supone una supremacía del superior y supone una situación de subordinación del inferior, no lo podemos plantear en términos tan laxos y decir esto es así y no hay manera de modificarlo. Porque si no, más allá de que el principio de unidad de acción es importante, también hay otros principios que hay que tener en cuenta. ¿Se acuerdan cuando al inicio yo les dije que entre las normas jurídicas había una relación de contraposición, muchas veces, o de desplazamiento? ¿Sí? Una norma se opone a la otra. Bueno, los principios se ponderan. Entonces, si bien es cierto que el principio de unidad de acción nos va a ordenar y por eso la jerarquía nos va a decir, bueno, el inferior tiene que acatar la obligación del superior, también es cierto que existe un principio de legalidad, o un principio de juridicidad. Entonces, el órgano que recibe muchas veces una instrucción va a tener que analizar si esa instrucción es ajustada o no a derecho y si puede o no aplicarla, y si de alguna manera el aplicarla puede repercutir en algún tipo de ilicitud. Se me ocurre, ¿no? Entonces, acá es importante que nosotros hablemos en la situación de subordinación de los límites que pueden estar dados a esta obediencia en el marco de la jerarquía. Y vemos que hay distintas teorías. La teoría de la reiteración tiene que ver con la posibilidad de que el inferior le dé aviso a su superior de que la orden que le ha impartido no la puede llevar a cabo por determinado motivo, ¿sí? Y le manifiesta una imposibilidad desde el punto de vista jurídico de hacerlo, ¿sí? Y el superior le dice, bueno, no, llévela a cabo igual. Si el inferior lleva a cabo esa conducta, se liberaría de responsabilidad por llevarla a cabo porque la orden ha sido reiterada por el superior. Esta es una teoría. No sé cómo la ven ustedes a esta situación. No sé si encuentran alguna dificultad, alguna objeción, algo que proponer, algo que... Una pregunta, ¿cómo se liberaría el inferior de esa responsabilidad de decirle al superior, no, mira, esto es en contra de esta resolución? Explicando los motivos por los cuales decide apartarse o considera, porque la práctica... y usted, Silvia, por ahí quizás... Ay, no me trates de usted, por favor. Ay, bueno. Mira, yo tengo muchos problemas con tratar de usted y de vos a las personas. El doctor Barrios Aguilera lo sabe porque hay días que lo trato de usted y días que lo trato de vos. Ya no entendemos nada. Bueno, te trato de vos. Que, no sé, vos a lo largo vos trabajabas en presidencia, ¿no? No, yo trabajo en Cancillería. No. Ah, en Cancillería. Bueno, a lo largo de tu actuación, ¿has visto alguna situación donde un inferior ha querido apartarse y lo ha dejado sentado por escrito? O más bien las prácticas son no quiero cumplir con esta orden y termino desvinculado de la administración. Quizás a veces las resoluciones son más bien políticas que administrativas. Pero en principio lo que no sé si has visto en algún caso por escrito. No, por escrito no, pero okay. Yo supongo que me liberaría de la responsabilidad de que yo le dije, no, mira, esto es así porque la norma te dice tal y tal cosa, el proceder es este. Supongo que me liberaría
bueno, pues yo no las firmo, o sea, yo los actos administrativos no los firmo, los confecciono, pero no los firmo. Lo mismo que las providencias y todo lo demás. Entonces, supongo que me liberaría de eso. Me liberaría de esa forma. Es un tema lindo y debatido y discutido, porque hace no mucho tiempo yo les conté que estuve como gerente de asuntos legales en un área, en Ciudad. Y hablábamos con unos colegas y también con un profesor de la facultad, y que no voy a decir quién es, ¿no? Para cuidar para cuidar su... No lo ha dicho por escrito, digamos. Pero él me decía, Romina, mira, los dictámenes, si bien no son vinculantes, como nosotros sabemos, acarrean cierta responsabilidad. Acarrean responsabilidad, porque más allá de que el funcionario termina decidiendo, ¿sí? La opinión que uno emite es justamente eso, es una sugerencia, una opinión. Muchas veces, cuando esa opinión fundada en derecho, utilizando normativa, ¿no?, puede conducir a que el funcionario adopte una decisión desventajosa, más allá de que quizás en la práctica no terminás teniendo una responsabilidad administrativa, eso no te termina dejando de lado en el marco de un proceso judicial. Y que puedas estar sometido a una investigación por incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Sí? Ha pasado, eso ha pasado. Sí, iba a decir justamente eso, Romina, que ha pasado, que hay muchos casos de dictámenes o jefes a cargo de la dirección de dictámenes que han estado procesados. Por eso, nada, es simplemente tener en cuenta que uno, a ver, volviendo tratando de responder lo que consultaba Silvia o lo que planteaba Silvia, y tratando de enlazar esto con los principios que vimos al comienzo del encuentro, uno de los principios que rigen el actuar de todos los funcionarios es el principio de ética, obrar con ética. Entonces, en la medida en que uno está convencido de determinada situación, lo fundamenta, se lo manifiesta al superior, lo hace por escrito, no lo deja en un mensaje de WhatsApp, luego el superior va a tener que decidir, bueno, a ver, si mi inferior me está advirtiendo esta situación, ¿reitero la orden? Y si reitero la orden, ¿el inferior se libera? Bueno, la teoría de la reiteración va a decir que sí. Ahora, hay otras teorías que están enlazadas con el derecho de examen, y es lo que viene acá abajo, que dicen, bueno, en principio la teoría de la reiteración, la verdad es que lo único que está haciendo es hacer que el inferior se quiera liberar y que no le importe si su actuar es acorde o no a lo que él está pensando. Entonces, hay otras teorías que apuntan al derecho de examen, a la posibilidad de que el inferior no solamente acate la orden que le viene dada y la aplique, sino que haga un control formal y un control sustancial de esa orden. El control formal tiene que ver con, ¿la orden viene de quien me la tiene que impartir? ¿O la orden viene de alguien que en apariencia me puede ordenar, pero que en la estructura, en el marco de la estructura, no tiene facultades para hacerlo? Y por otro lado, el control sustancial, ¿esa orden es legítima? Porque si no, la teoría de la reiteración también nos lleva a situaciones donde el pensamiento del inferior se obtura y se anula de manera completa y actúa como un mero autómata. Entonces, habría que pensar ahí si cuáles de estas teorías responden más o responden no más, responden mejor a la función que como funcionarios uno tiene que llevar a cabo.
sin perder de vista que el Poder Ejecutivo también tiene que realizar los controles de constitucionalidad y de convencionalidad, sin perder de vista esto. Bien, ¿qué más tengo para decirles de este asunto? Con respecto al control, del que hablaba una colega hace un ratito, 2 líneas, y ya lo dejo al doctor porque son las 11 y queda la mitad de la clase, 2 líneas para decir respecto del poder de control que tiene, o sea, del control que se deriva del principio de jerarquía, es el control jerárquico. El control jerárquico que se diferencia del control de tutela. Y que es lo que que en parte tiene que ver con lo que se va a ver en la clase que sigue, cuando veamos los conflictos interadministrativos, y que también tiene que ver con algunas cuestiones que planteó ayer la doctora Ferri. Por último, les voy a preguntar qué les parece con respecto a este principio, si nos ayuda, o para qué piensan que puede llegar a incidir en el ámbito de las relaciones el principio de jerarquía. Más allá de todo lo que vinimos comentando hasta acá, ¿piensan que hay algún tópico más que nos quede como para mencionar respecto de este principio? ¿Para qué ayudaría entender cuál es la dinámica de la jerarquía? Es muy importante esto que señalaba Silvia, muy importante. Y lo que planteaba Cecilia también. Como forma de organización y como forma de atribución de responsabilidad se me ocurre, no sé si es por ahí donde va la pregunta. Sí, sí, como forma de organización, como forma de atribución de responsabilidad. Como polea de transmisión de la política pública, se me ocurre. Sí, está bien. Eso también tiene que ver con, ahora lo vamos a ver bien, José, no me olvidé de la consulta de las cláusulas self-executing. Y no sé si anda Luna por ahí también, pero después le vamos a comentar algo que estuve averiguando. Sí, pero eso está más vinculado con lo que va a charlar ahora, sobre lo que va a charlar ahora el doctor, que es el tema de la competencia, el principio de competencia. Un puntito más para aunar a todos los que venimos mencionando, es el tema del saneamiento de los actos, ¿sí? Determinar a partir del principio de jerarquía quién es el superior jerárquico, nos va a permitir ver quién es el que está facultado, en definitiva, para ratificar, por ejemplo, un acto anulable, ¿sí? También para el tema de la resolución de los recursos, ¿sí? Bueno, en cuanto a esto, creo que ya no tenemos nada más, Doc. Yo le voy pasando las filminas, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, ya arrancamos con competencia. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor, perfecto. Por ahí, 2 comentarios breves sobre lo último que estuvieron conversando, que particularmente en la teoría de la reiteración, que generó bastante chat en paralelo. ¡Ay, no lo vi! No importa. Pero no, son temas que se abren, digamos, ¿verdad? Porque uno a veces, y es perfectamente entendible, digamos, uno lo mira, porque hubo varios comentarios de colegas que referían a situaciones que evidentemente han sucedido cerca de ellos, digamos, o nos ha pasado, los que tenemos muchos años, como digo siempre, hemos tenido algunas situaciones que no necesariamente hayan concluido en aplicar la teoría de la reiteración y de que el funcionario superior ejerza esa insistencia, digamos así, en su instrucción,
por escrito, pero genera una serie de preguntas, sobre todo de la responsabilidad del subordinado, digamos, frente a la insistencia o a la reiteración del superior en cuanto a la instrucción dada o el criterio dado. A veces, desde el punto de vista personal individual, es una situación conflictiva, digamos, obviamente. Desde el punto de vista teórico del derecho, digamos, ustedes, en un caso de un servicio jurídico en donde hubiera una instrucción en orden a ir por determinado camino o andarivel de solución jurídica o de opinión jurídica, uno podría, como dictaminante simple, digamos, como titular del servicio jurídico, dejar a salvo incluso en el dictamen su opinión personal, o sea, su opinión personal profesional, obviamente, ¿no?, sobre la solución del caso, y dictaminar en un sentido, dejando a salvo su parecer personal, digamos. Por ahí seguramente no va a ser frente a una mera instrucción solamente, sino que tendrá que apoyarse en dictámenes de la Procuración sobre ese sentido, sobre ese aspecto, digamos, en el sentido de que uno puede salvar su opinión, y lo mismo dictaminar en un sentido, porque, por ejemplo, puede ser que uno estuviera eventualmente hasta no compartir un criterio de jurisprudencia administrativa, o sea, un criterio que sobre una temática en particular haya fijado la Procuración del Tesoro, que en tanto director del Cuerpo de Abogados del Estado y generar vinculación en los contenidos técnicos, uno deba caminar frente a, no sé, a la categorización, por poner un ejemplo X, de retributivo o no retributivo de determinado rubro salarial, atenerse al criterio que fija el dictamen de la Procuración y salvar su opinión, por poner un ejemplo X, digamos, ¿no? Pero y después están, que en lo coloquial se dirá de otras formas, pero generalmente habrán oído hablar ustedes de los famosos dictámenes formales, o sea, un dictamen formal, en donde el dictamen en realidad pierde mucha riqueza, cumple con la estricta formalidad de su emisión, atento al artículo 7º de la ley, en cuanto exige la emisión previa del dictamen del servicio jurídico permanente, sobre un tema, y muchas veces se circunscribe a la mínima expresión de opinión jurídica, que generalmente se reduce a lo que nos toca ver ahora, a analizar la competencia o no del órgano para dictar la medida y no emitir ningún otro parecer, que no es lo ideal, pero muchas veces en largos años lo he visto, y en temas relevantes, digamos, que hubieran ameritado un dictamen más robusto del servicio jurídico. Sin embargo, por diversas circunstancias de momento, se termina haciendo un dictamen muy formal, muy escueto, analizando, si quieren, los elementos esenciales, y no todos, sino tal vez centrándose en la competencia. Ahora vamos a ver que a veces a la competencia se le asigna un papel como fundamental pilar de la estructura organizativa aún un poco exagerado, o no exagerado, sino como medio excluyente de otros análisis que también deben sumarse al analizar un proyecto de acto administrativo desde el punto de vista legal. Eso sucede, digamos. Y en situaciones fuera de los servicios jurídicos, digamos, fuera de la actividad de asesoramiento jurídico que muchos de los presentes estuvimos o estamos en esa función, también se puede suscitar que la instrucción sea de una cuestión técnica o de otro aspecto del ejercicio de la función administrativa, y el inferior no comparta, o no es que no comparta desde un punto de vista subjetivo, digamos, sino entienda que hay algún óbice serio y legal, digamos, como para poder cumplir con esa instrucción, y así lo manifieste por escrito. Lo que pasa es que eso suele suceder, como decía la doctora, por otras vías, digamos, no por la vía formal en general. Es decir, por una conversación personal o de otra manera, y en consecuencia a veces no se termina plasmando por escrito la insistencia del superior o la reiteración, tomando el nombre de las teorías, y por otro lado digamos,
frente a esa reiteración, el acatamiento a la instrucción dada por parte del inferior, que lo importante de eso no es el acatamiento mismo, sino las consecuencias de responsabilidad. Las consecuencias de responsabilidad, si eso basta para eximir de responsabilidad al inferior en las eventuales consecuencias gravosas que pudiera tener la decisión que toma quien impartió la instrucción. Ese es un tema. Y el segundo, como para dejarlo planteado y tenerlo presente, digamos, no es para cerrarlo ni mucho menos, es para abrirlo, pero no me quiero ir de lo que nos falta decir, son 11 y 10. Y un detalle, a ver si que me hago cargo sobre el lindo cuadro de la Filmina 6. ¿Lo podés poner un segundo? Sí, sí, sí. El de la pirámide. A ver si se dan cuenta de un detalle que después me percaté que sería una pequeña omisión, lo que tiene una consecuencia. Entonces, obviamente estamos de acuerdo, estamos viendo grados y líneas, ya lo explicó perfecto Romina. Cada símbolo o circulito azul implicaría un órgano o al menos una unidad organizativa dentro de la estructura esta teórica que estamos haciendo. Y yo me pregunto si sobre la base física, digamos, del gráfico, no hay una omisión, no nos falta un circulito. Lo podría haber hecho más largo, digamos, menos indicios, pero si no se nos va a ir un poco el tiempo. Concentrados por ahí en analizar esto que se explicó de la línea, ¿verdad? Parece ser que hay una sola línea marcada, pero en realidad hay como que se desprenden varias. Por ejemplo, en el segundo grado, sí. Okay. Está bien, digamos, elegimos una línea para señalizar, pero fíjense en los dos grados inferiores, ¿se entiende? O sea, la base y el inmediato superior. Si algo no les llama la atención, ¿qué falta? Desde el punto de vista de la... En realidad esto está muy intrincado, muy conectado, jerarquía con competencia, ¿verdad? Pero fíjense si no les estaría faltando algo o algo les haría ruido, o aquellos que han tenido oportunidad de trabajar en algún momento más vinculados a las estructuras propiamente dicho. Hay un circulito que no tiene a nadie que le dependa, puede ser. Hay un circulito, el que estaría... La izquierda. El de la izquierda que no tiene derivación. Eso sí, podría ser que eso fuera de ese modo. Que se trata de una dirección sola y no tenga aperturas inferiores a ese nivel. O que este cuadro refleje, supongamos, hasta director, qué sé yo, simple. Consecuencia, obviamente que esta pirámide continuaría para abajo, pero bueno, se cortó allí. Pero no era eso en particular. Fíjense la línea. La línea que implica con relación a la competencia entre los órganos que están, valga la reiteración, alineados. En cuanto a la materia, todavía no hablamos de eso, pero bueno, no volvimos a repasar esas cuestiones que ahora vamos a ver, pero la materia desde el punto de vista de la clasificación material, que tienen que tener todos esos órganos alineados. Exactamente, muy bien, Giselle, que escribió ahí en el chat. El último de la línea, ay, se me fue, ¿cómo decía? El último de la... Sí, el último de la línea, solo uno depende, tendrían igual competencia. Esa es una observación para aquellos que dictaminen cuestiones de organización administrativa. Por ahí puede pasar digamos, si el circulito anteúltimo, digamos, me concentro en la línea, yo señalo y ustedes no me ven ni el dedo, pero bueno, la línea del grado, ¿verdad? En el último rectángulo rojo de los grados, la unidad organizativa que está en el medio, le dependería ahí una sola unidad, ¿verdad? Que está a la derecha tiene dos. Efectivamente, lo que le observarían técnicamente, por ahí alguien que está administrando
en las diversas unidades organizativas el sacrosanto mapa del Estado, vería eso que señaló Giselle, o sea, si están en la misma línea y depende de una sola unidad organizativa, no habría desagregación de la competencia material. ¿Se entiende lo que digo? Si el que estaría bien, pues sería el de la derecha, ¿verdad? Que desagrega la competencia del grado inmediato superior en dos unidades de rango, de grado, para ser más técnico, inferior, que, digamos, sumadas deberían, en el de la derecha, sumadas deberían reproducir, digamos, o incluir, o, digamos, arribar a la competencia que tiene asignado su superior inmediato, ¿se entiende? Lo que estoy diciendo. Por eso, eso me di cuenta hace un ratito mirando, no me había dado cuenta ni cuando lo hicimos. Faltaría que por lo menos tuviera una segunda dependencia el símbolo del medio. No sé si Romy vos coincidís o no. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no estaría duplicando un órgano ineficientemente, porque las competencias de ambos forzosamente van a tener que ser, deberían ser la misma. No sé si me explico. Cuando ustedes van, supongamos que en un caso concreto se proyecta una modificación estructural en algún organismo y presentan desde el área pertinente del órgano, del ministerio que sea, o el descentralizado que sea, a la jefatura de gabinete, un proyecto de modificación y vieran esta base, seguramente se lo van a observar. ¿Se entiende? Se lo van a observar porque van a decir, mire, si esa es la situación real que usted tiene de distribución de competencias, tiene dos opciones. O abre un segundo órgano en el nivel de la base, o tal vez el área, digamos, no por las competencias que tiene o porque no tiene mucha diversidad material, no requiera le van a eliminar el último circulito, ¿se entiende? Y puede ser que le digan, no, mire, usted, incluso por la que lo habrán visto en algún organigrama, por ahí resuelven. Supongamos que los que están en el rojo son direcciones generales, hagamos un ejemplo. Y que la de las bases, los tres que están en la base de nuestra pirámide son direcciones simples. Lo que van a hacer es decir, bueno, hace desaparecer la dirección general y esa va a ser una dirección simple dependiendo, cuando vean el mapa del Estado van a ver que a veces en el dibujo del mapa del Estado, que es como una pirámide pero más desplegada, van a tener una dirección simple que no tiene una dirección general encima. ¿Me explico? Y va a ir directamente por ejemplo, a depender de un subsecretario si estamos en la administración central. No sé si me explico. Sí. Acá comenta Claudia, dice muy claro, se está reiterando el órgano inmediato superior de la línea central, estaría duplicando el órgano en cuanto a sus competencias en la materia. Claro. Miren, por ejemplo, para darles un ejemplo de otro momento, ¿no? Probable que no esté vigente ya, en el viejo Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, estoy refiriéndome a los 90 y avanzando en los 2000 también, que era un ministerio con una competencia material muy grande, porque sumaba lo que hoy sería Hacienda, Finanzas, Transporte, Energía, Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación, Industria y Comercio. Entonces, eran 8 o 9 secretarías, cada una de esas, hoy, desde lo material, sería un ministerio del actual Gabinete Nacional. Entonces, en el área del Servicio Administrativo Financiero, es decir, de la Dirección General de Administración, tenía en su estructura la Dirección General de Administración y diversas direcciones, ¿no? La de compras y contrataciones, contabilidad, finanzas, no finanzas internas, ¿verdad? Finanzas de ese servicio administrativo. Y todas esas eran
eran direcciones simples. Y después había por fuera de la Dirección General de Administración, no me acuerdo ahora puntualmente el nombre, pero una dirección que se ocupaba de las estructuras. Se llamaba Dirección de Estructura y no me acuerdo si es así, pero pongan así, se llamaba Dirección de Estructuras y Organización, algo así. Esa dirección era una dirección simple, sería el caso de esto del medio, que estábamos comentando, estaba fuera de la Dirección General de Administración, no dependía del Director General de Administración, porque le habían dado una relevancia jerárquica que así lo fijaba, digamos, y dependía, o colgaba, como dicen en la jerga, de los ravioles, porque a estos circulitos les llaman ravioles, porque normalmente son rectangulares, en las estructuras del mapa del Estado, dependía directamente de la autoridad política, ¿se entiende? Entonces estaba el subsecretario de Administración, de quien dependía una Dirección General de Administración, de la cual se abrían diversas direcciones simples, y aparte había una dirección de sumarios, que también es de buena técnica tenerla separado del servicio jurídico, eso lo saben, digamos porque cumplen roles distintos en el procedimiento especial de la investigación administrativa, y otra dirección que era esta, llamémosle, convengamos que se llamaba Dirección de Sistemas Administrativos, que era una dirección simple, pero también dependían del subsecretario en forma directa. ¿Se entiende lo que digo? Porque su competencia era relevante, era muy importante, tenía mucho trabajo, porque, como se imaginarán, por la competencia material que tenía el ministerio en ese momento, era como si hoy les decía, fueran 8 o 9 ministerios, manejaba un montón de organismos descentralizados, o tenía bajo su órbita una serie de organismos descentralizados de diversas variantes, desde el INTI hasta la Dirección Nacional de la Propiedad, perdón, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, no sé, el ONCA, el de la carne, muchos órganos. Aún las autoridades independientes tenían, el ministerio tenía me refiero a los entes reguladores independientes, tenían algún control tutelar, porque energía también estaba dentro de esa estructura ministerial. Entonces era muy grande, pero no le dieron carácter de dirección general porque la competencia era muy específica. Entonces era una dirección simple, dependiendo directamente de la autoridad política. ¿Se entiende? Bueno, bien, se dieron cuenta rápido de una omisión que no invalida para nada el gráfico en sí general, pero que era un detalle que mirándolo un cachito me hizo ruido y dije, no me di cuenta. Bueno, cosas que pasan, pero por lo menos sirvió. Igual, Doc, esto se ve en determinadas estructuras. En ciudad se ve mucho con el tema de las subgerencias operativas. Ajá. Una cosa es el deber ser, que es lo que usted comenta, y sí es cierto. Sí. Y muchas veces pasa que las gerencias operativas tienen a su vez una subgerencia operativa que le depende, y termina el organigrama así de este modo, tal como está confeccionado el cuadro. Ajá. Que esa subgerencia operativa tiene... es como si le delegara funciones por una cuestión de cúmulo de trabajo. Bueno, las subgerencias terminan llevando a cabo funciones menores que tienen comprendidas a su vez las gerencias operativas. En el INTI pasa lo mismo, es nacional, pero también hay gerencias operativas, subgerencias operativas. También se advierte mucho con el vaivén político de que de repente, yo soy un ex cancillería, en su momento había una secretaría de coordinación, había una subsecretaría de coordinación con iguales funciones, y la cuestión evidentemente son los cargos con función ejecutiva, y evidentemente el poder relativo que tengan, se aprueban organigramas que ya sabemos lo que son. Sí, bueno, igual esos son ya extraescalafonarios, ¿no? Está bien, la competencia es igual, pero sí. Bueno, gente, muy bien. Nos toca entonces pasar a la otra gran pata, digamos así, o pilar, que sostiene la organización administrativa o la estructuración de los órganos administrativos en general, de la administración,
que complementa al concepto de jerarquía que terminábamos de ver hace un ratito. Cuando hablamos de competencia, nos vamos a estar refiriendo a este concepto que, como dice Gordillo muy sintéticamente, es en definitiva la aptitud de obrar de los distintos órganos y entes que integran la administración pública, en nuestro caso nacional, ¿no? Es decir, ese conjunto, como dice allí, de atribuciones de que gozan los órganos y los sujetos de públicos estatales, los distintos tipos de entes estatales que conversábamos ayer desde el punto de vista de la distribución organizativa de la descentralización o descentralizada, que van a surgir en principio de una norma positiva, es decir, de la ley en sentido lato, ¿verdad? Ha existido una norma, eso también ha evolucionado jurisprudencialmente. La fuente de la competencia podrá ser una ley formal del Congreso, una norma reglamentaria del Poder Ejecutivo y desde luego la propia Constitución, que en definitiva es la primera norma, la primera gran norma distribuidora de competencias, es decir, de este haz de atribuciones que están, de las que gozan y deben ejercer, como vamos a ver luego, los distintos órganos y sujetos públicos estatales. Va a ser una medida de acción, digamos, una medida que una medida en el sentido de un acto, sino una mensura de cuál es el campo de acción que la ley ha querido asignarle a cada uno de los órganos y entes que integran la estructura estatal. Ello surge, y sus principios, como vamos a ver enseguida, del artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Verdad que no, que todos conocemos, pero siempre tenemos que recordar que la Ley de Procedimientos Administrativos, más allá de su nombre, excede lo que es el procedimiento, ¿verdad? Va a tener en realidad, si miran cuantitativamente de los 32 artículos de la Ley de Procedimientos Administrativos, el título que refiere a procedimientos administrativos, que es el 1, tiene 2 artículos nada más. Después ya empezamos con normas que digamos, sustantivas del derecho administrativo, y el 4º título refiere a normas que son materialmente de contenido procesal administrativo, porque en definitiva es el título que se ocupa de la impugnación judicial de los actos de la administración. Entonces, el título 2º abre con el artículo 3º, donde se expresa y se explica cuál es el sentido de la competencia y cuáles son sus características. No sé si alguien lo tiene por allí, que está reproducido acá en esta filmina o en esta diapositiva, lo que plasma el artículo 3º, que dice que la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Y su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. La vocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Sobre esto último vamos a volver después. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que nos impone el artículo 3º de la ley con relación a las características y la definición legal, digamos, que trae nuestro derecho positivo respecto de la competencia? Uno de los criterios es la teoría de que la competencia es expresa. ¿Qué quiere decir? Que, como ya conocerán y recordarán de etapas anteriores de su evolución o su desarrollo del estudio del derecho, aún desde el grado, la teoría de la competencia expresa lo que traduce o lo que plasma es que el principio es que la competencia no se puede presumir, no se puede aplicar criterios amplios de analogía para
sostener determinada atribución o determinada facultad concreta como formando parte de la competencia de un órgano en particular, sino que la competencia debe estar expresamente asignada o consagrada en una norma del derecho positivo, en la propia Constitución, en una ley del Congreso de la Nación, o eventualmente en un reglamento del Poder Ejecutivo donde distribuya competencias en sus órganos inferiores, digamos. Se suele decir en general, vamos a ver después el artículo 2 del reglamento, que la competencia es aquella que expresamente, como vengo diciendo, surge de una norma o la que razonablemente se pueda inferir de ella en la medida en que esa competencia inferida, por decir así, tenga directa relación con los cometidos públicos y con los objetos con el objeto que se le ha, material que se le ha otorgado a ese órgano para cumplir, ¿se entiende? No voy a poder hacer una interpretación analógica amplia. Cuando se habla de esto, la mayoría de los autores suelen acudir a la ya muchas veces conversada comparación con el Instituto de la Capacidad Civil de las personas del derecho privado, digamos, ¿verdad? En donde la capacidad civil, porque es propio del derecho común, el campeo de la idea de la libre autonomía de la voluntad, es inverso, digamos. La capacidad civil de las personas se presume y somos todos capaces, salvo que haya una incapacidad de hecho o de derecho particular que pueda aplicarse, pero en regla general, en principio, todas las personas jurídicas y físicas, nosotros mismos o humanos, estamos habilitados por el Código Civil y Comercial para realizar todos los negocios jurídicos que sean lícitos. No tenemos un catálogo ni una restricción ab initio, al contrario, tenemos el principio de la libertad o el postulado de la permisión como regla, ¿verdad? Ese principio desde la teoría, después vamos a ver si en la práctica están así, es inverso en el caso del análisis de la amplitud o el alcance que tiene la competencia de los órganos y entes de la administración. Sí, ahí dice alguien, la competencia es la excepción. Sin segundas intenciones, creo que Gordillo lo expresó en algún momento de ese modo, se presume la incompetencia de los órganos. No desde el punto de vista de la eficiencia, sino desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Que en principio solo va a ser legítimo el ejercicio de la función administrativa de un órgano concreto en la medida en que esa actividad refleje las atribuciones contenidas en la competencia específicamente asignada a este órgano, o como decíamos antes, aquella que aún no siendo expresa, razonablemente o implícitamente, como dice en el segundo punto de esta filmina, se pueda inferir de aquella que expresamente está plasmada en la norma. Después tenemos también cuestiones vinculadas con la especialidad de los distintos órganos o entes, tanto plasmado en dictámenes de la Procuración del Tesoro, como en algunos fallos. Ayer, a colación de lo que veníamos conversando sobre descentralización y administración descentralizada en general, se trajo a colación el fallo Fernández Arias, también se trajo Fernández Arias, pero Miguel Ángel Estrada y compañía contra Edesur. Es un viejo fallo que viene a construir o a dar una vuelta más conceptual sobre Fernández Arias, porque Fernández Arias, como bien dijo alguno de ustedes ayer, fijaba la condición en el famoso considerando 19 del voto de la mayoría, fijaba bajo qué condiciones, que se denomina la famosa doctrina del control judicial suficiente, bajo qué condiciones es admisible en nuestro régimen jurídico que existan órganos administrativos con funciones jurisdiccionales, como su nombre indica, no en la justicia, sino formando parte de la administración pública, y frente a ello, cuál es el requisito, que me estoy refiriendo a por lo menos una instancia plena de conocimiento posterior para ante un tribunal natural o un tribunal de la Constitución, ¿se entiende? Entonces, ese criterio, que además, eso me viene a colación de
los comentarios cuando se trajo Fernández Arias ayer a la reunión, en el tema, está bueno repasarlo en sus fundamentos, porque recuerdan que tienen dos votos, el voto de la mayoría y el de Pedro Verasturi, y padre, y era Bofi Bollero, que es el voto de minoría, que no admitiría, obviamente no es el holding, pero la posición que fija la minoría, era una posición más ortodoxa de una interpretación clásica y medio absoluta de la división de poderes, en tanto entendía dirimir controversias con fuerza, dirimir controversias entre particulares no es una potestad propia de un órgano administrativo, ergo no serían constitucionales en opinión de la minoría, pero en el fallo de la mayoría, que constituye en definitiva para los que, para ver estas cuestiones de marco que empezó hablando Romina al principio de la clase cuando hacía referencia a estas primeras cuestiones que había que tener en cuenta en esta temática, la transparencia, el trato igualitario, etcétera, etcétera, la eficiencia, la eficacia y demás. Es un pequeño mini tratado de lo que en mi época se llamaba derecho político, el voto de la mayoría de Fernández Arias, porque hace un desarrollo sucinto, porque es un fallo que no es el meollo de la discusión que estaba sometida a la jurisdicción de la Corte, pero donde explica que en definitiva el siglo XX hizo que el Poder Ejecutivo o la Administración fuera sumando un montón de funciones a la función administrativa, un montón de actividades a la función administrativa, que en un Estado liberal clásico ni se pensaban. ¿Se acuerdan que en algún momento también, creo que no fue la clase anterior, referimos, o sí, no, la segunda, cuando se refirió Romina a los ministerios, en cuanto a que hoy no tenemos limitante de cantidad de ministerios, lo cual hace dejar medio fuera de sentido, en principio, la existencia de secretarías de Estado de la Presidencia de la Nación por fuera sin ser propiamente un ministerio, porque por hoy la ley de ministerios podría traer la cantidad de carteras que considere en su oportunidad el Poder Ejecutivo elevar en el proyecto al Congreso. Pero antes eran 8, como bien se dijo, y antes de 1933 eran 5 el número que establecía la Constitución. Porque el Estado liberal tenía muy pocas funciones, se dan cuenta, a nadie se le hubiera ocurrido en 1905 armar un ministerio de deportes, por la sencilla razón de que la actividad física o el deporte no formaba parte de un fin que trasuntara el interés público, no porque no lo trasunte, sino porque en la concepción del momento no estaba, eran los 5 ministerios clásicos que necesitaba el Estado liberal. Primero, recaudar, o sea que Hacienda. Segundo, manejarse o relacionarse con las potencias extranjeras, o sea, Cancillería. Tercero, si no se llevaba bien, pasar a la política de otras formas, como se decía clásicamente, Ministerio de Guerra y Marina, ¿verdad? Manejar las relaciones con los gobernadores, Ministerio del Interior, y manejar las relaciones con el Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Esos eran los 5 ministerios clásicos, ¿entiende? Entonces, hoy por hoy eso se crece mucho, y eso, fruto de ello es la circunstancia de que aparece en un punto Miguel Ángel Estrada como un fallo relevante. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se están revisando ahí es las potestades jurisdiccionales que posee un órgano o un ente independiente de Contralor de los Servicios Públicos, es decir, el ENRE en su momento, o ahora también, pero quiero decir, en ENRE en el caso de Estrada. Y la potestad o no de asumir, dirimir controversias en donde esté comprometido los gravámenes a los particulares, porque de eso se trataba. O sea, se trataba de cuál era el límite indemnizatorio y quién fijaba esa indemnización por los daños sufridos por Estrada. Quién fijaba el quantum resarcitorio de los daños producidos. Lo puede un órgano administrativo o un ente independiente como es EDESUR lo puede establecer o no. ¿Tenía facultades jurisdiccionales? Sí, pero están específicamente establecidas en la ley del mercado eléctrico, y eso no incluía, no quedaba claro, no estaba expresamente establecido, pero la Corte interpreta correctamente que no corresponde ser ventilado eso
o determinada una indemnización por parte de un ente de esta naturaleza. Entonces la especialidad es otra teoría que hace a la distribución de las competencias. La especialidad de una materia, la especialidad técnica, va a ser el fundamento también de la distribución de las competencias entre los distintos órganos y entes del Estado. El artículo 3 también habla de la obligatoriedad de la competencia. Es decir, que la competencia está dada por la ley en sentido amplio al órgano o al ente para que éste la ejerza. ¿Se entiende lo que se dice? ¿Por qué es así? El fundamento de ello está dado en el interés público. Se supone que si el Estado debe alcanzar los cometidos públicos que tiene plasmados por la Constitución, hasta desde el preámbulo mismo, con el bienestar general, etcétera, etcétera, ¿cómo se lleva a cabo ello? Bueno, a través de los órganos y de los entes estatales. Y para que lo puedan llevar a la práctica se le otorga una competencia de manera tal que no es potestativa, digamos. Las competencias deben ejercerse. La Sindicatura General de la Nación debe controlar. ¿Se entiende? El Ministerio de Salud debe atender a la salud pública y velar por la salud de la población. Para ello le ha sido otorgada una competencia específica. Y por otro lado también, dice en principio el propio artículo 3 que el ejercicio de la competencia es en principio improrrogable, es decir, no se puede extender, ni se puede en principio trasladar. A poco de andar vamos a ver, y todos ya están pensando en los institutos que venimos mencionando, que eso tiene excepciones. Pero en principio la competencia ha sido asignada para ser cumplida y por el órgano que la ley decidió al distribuir estas competencias. ¿Cómo se distribuyen las competencias? De acuerdo a cómo estuvimos, o mediante dos mecanismos, que son los mecanismos que estuvimos viendo en las dos clases anteriores. Esos son los mecanismos de distribución de la competencia. A través de la administración centralizada en la desconcentración de diversos órganos, o a través de los mecanismos de descentralización administrativa. Y en consecuencia también la competencia es irrenunciable, complementándolo con la obligatoriedad. Quien es titular de determinadas atribuciones las debe ejercer. Quien es titular, en principio quien es titular, ¿verdad? Después vamos a ver la diferencia entre titularidad y ejercicio concreto. Pero en principio, quien es titular no puede renunciar ni transferir ni desprenderse en sentido genérico de las competencias asignadas. Esto ya lo decíamos antes. ¿Cuál es la capacidad de las personas humanas en esta comparación? Hace referencia, por un lado, a que aquello que no está expresamente prohibido, es lo que llama el postulado de la permisión, está permitido. Ese criterio, como les dije hace un ratito, es inverso hay una situación similar en la competencia de las personas jurídicas en el campo del derecho privado, en la medida en que estén autorizados estatutariamente, según de qué tipo de personas jurídicas estemos hablando, pero cuando vamos al derecho administrativo, al concepto de competencia, esa idea se revierte, digamos, esa idea de principio de permisión se revierte con las salvedades, sobre esto habla bastante Gordillo, las salvedades de los permisos de permisión que por diversos mecanismos se van estableciendo. El primero de ellos es el mismo final del artículo 3 de la ley, cuando decía el ejercicio de la competencia es una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. La avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. Ahora vamos a ver por separado cada uno de estos institutos. ¿De acuerdo? Estos son las excepciones al principio de improrrogabilidad que hablábamos, así como los mecanismos de
distribución de las competencias son los que mencioné hace un ratito, básicamente, técnica de la desconcentración o técnica de la descentralización, con sus sucesivas, con todas sus variantes que ofrece particularmente esta segunda, y después existe lo que los autores llaman las técnicas de redistribución, es decir, si la competencia asignada a un órgano, en tanto titular, porque la ley así lo dispone, prevé excepciones o mecanismos de estas prórrogas transitorias en el ejercicio de la competencia, no en la titularidad. La titularidad la sigue teniendo el órgano o el ente que en definitiva la ley quiso otorgarle determinadas atribuciones competenciales para el ejercicio de la función administrativa. Pero puede ser que funcionen algunos de estos dos, también está la sustitución, pero básicamente algunos de estos dos que son los más relevantes, mecanismos de redistribución, la delegación y la avocación, que algo también se decía antes de ahora, dijimos más temprano. No me quiero olvidar de traer a colación un comentario sobre el artículo, no te vayas aún, pese a que falta poquito, de la otra filmina. Ah, bueno, sí, te podía decir, perdón. El artículo segundo del reglamento de procedimientos administrativos, que fue leído hace un rato en la primera parte, decía, bueno, que los ministros, secretarios de la presidencia, los órganos directivos de los entes descentralizados, o sea, los titulares de los descentralizados, podrán dirigir, impulsar la acción, etcétera, ¿verdad? Lo que tenía que ver con la jerarquía. Y dice al final, delegarle facultades, acá está abierta la posibilidad de esto que vamos a ver ahora, que es la delegación, y abocarse, que es lo que vamos a ver después, al conocimiento y decisión de un asunto, a menos que una norma hubiera atribuido competencia exclusiva al inferior. Eso es norma pura, y ahora vamos a analizarlo un poquito. Entonces, cuando hablamos de delegación administrativa, estamos hablando de esto, de la transferencia del ejercicio, no de la titularidad, de la competencia de un órgano superior hacia un órgano inferior. Primer presupuesto que nos salta a la cabeza, estamos en una relación jerárquica, si no, no habría ni inferior ni superior, de manera que estamos en principio en una línea. Por otro lado, fíjense que la titularidad de la competencia la retiene el órgano delegante, ¿verdad? Porque está asignada por la ley y no es disponible. La competencia es heterónoma, digamos, le ha sido asignada por la Constitución, la ley o el reglamento. El órgano o el ente recibe esa competencia y la debe ejercer obligatoriamente. Podrá delegarla en principio en parte. Hay muchos autores, me parece que es razonable, entienden que nunca puede desprenderse de la totalidad de su haz de atribuciones competenciales el órgano delegante, porque si no estaría renunciando a la competencia, ¿verdad? Sino que va a ser, por razones operativas, como hablamos hace un rato, algunas atribuciones que integran esa competencia del órgano delegante. Tienen el cartel allí a la derecha, que no hay que confundirlo con la delegación legislativa, es otra cosa totalmente distinta. La delegación legislativa se está refiriendo a la potestad del Poder Ejecutivo de dictar reglamentos delegados conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional, es otra cosa diferente. Entonces, es posible que exista este mecanismo de redistribución. Pasa a la siguiente, si querés, por favor. En el sentido de que, en la medida que el ordenamiento no lo prohíba, digamos, vamos a poder delegar, vamos a tener que tener relación jerárquica, y que no haya una especialidad en donde impida al delegante transferir ese haz de facultades, que como también se dijo hoy más temprano, es transitoria, siempre es transitoria, ¿verdad? Es transitoria, pero puede ser general, son dos ideas diferentes. Puede ser transitoria en el tiempo, pero es general. Típico caso hay muchos, ¿no? Pero típico caso de delegación es,
por ejemplo, la decisión administrativa que establece lo que generalmente le llaman en la jerga delegación de facultades, pero es poco específico, son las delegaciones facultades que en el marco del decreto 1023 ejerce el jefe de gabinete para trasladar a diversos órganos inferiores de la administración la potestad de autorizar procedimientos contractuales y aprobar procedimientos contractuales, que normalmente están vinculadas al monto, en principio, al monto estimado presupuestario de una contratación, de una licitación pública, privada, de la adquisición de bienes o servicios por parte de un órgano, si no las tendría que hacer todas de forma centralizada el jefe de gabinete, o el presidente de la nación, hasta incluso, que es en definitiva el titular de la administración pública. Entonces, por una razón práctica, se delega esas atribuciones, como ustedes conocen, y va a haber una tabla, si quieren, de fijación de montos de previsión presupuestaria para determinar qué órgano tiene la competencia delegada de autorizar el llamado. Esto no funciona exactamente, sí, el artículo 9 del 1030 del reglamentario también. Ajá. Y otro esquema de delegación, porque a veces no coinciden, eso hay que tenerlo presente, sobre todo el que le toque dictaminar cuestiones de compras y contrataciones, que tiene que ver con la facultad la facultad, sí, bien digo, delegada para aprobar el procedimiento licitatorio y eventualmente adjudicar o declarar desierto, lo que sea. ¿Se entiende? Es un ejemplo de delegaciones. Y acá tenemos resumido en estas cuatro gotas los prerequisitos que requieren la delegación como instituto. Primero, por empezar por el verde, requerimos de una norma que autorice, ¿verdad? Una norma que autorice la delegación. Por otro lado, o sea, no se puede presumir tampoco la potestad de delegar, va a tener que haber una norma específica. Por ejemplo, la propia ley de procedimientos, cuando dice, cuando autoriza a los ministros y secretarios y titulares de los entes descentralizados a resolver, en definitiva, los recursos jerárquicos. Esa es una potestad que le otorga la propia ley. No veo, porque los veo ustedes, que dice sin plan, el de la derecha amarillo, sin plazo para el ejercicio. Sin plazo para el ejercicio. Bien, que era lo que hablábamos antes, que en principio se otorgan de ese modo, sine die, digamos, lo cual no quiere decir que no sea provisoria, es decir, en cualquier momento el delegante puede revocar el acto de delegación y reasumir sus funciones plenamente. Fíjense que quien decide en principio la delegación frente a una norma general que la autoriza es el propio órgano el que puede, a través de un acto, delegar el ejercicio de la competencia. Bien distinto de la asignación de la competencia como instituto. La competencia no se autogenera, digamos. Viene dada por una norma de alcance general y es obligatoria para el órgano o el ente que es ungido, digamos así, con esas de atribuciones que llamamos competencia. Después tenemos la forma del ejercicio, cómo se lleva a cabo el ejercicio. El ejercicio, ¿quién lo va a llevar adelante? El delegado, ¿verdad? A quien se le entregó, se le transfirió esta delegación, de la cual solo es quien ejerce, y no es quien ejerce la facultad, y no es el titular de la competencia, que sigue siendo del delegante. Lo cual va a implicar que la responsabilidad de delegante y delegado estén definidas en base a este presupuesto, en forma, digamos que ninguno de los dos en principio se despegan de responsabilidad. La responsabilidad principal por el ejercicio la tiene el delegado, que es quien en definitiva va a ejercer esa competencia. Pero como estamos en una relación jerárquica y por las cosas que vinimos diciendo, el ejercicio
digamos, no deja de tener el delegante la potestad de control y el deber de control y de supervisión sobre el modo del ejercicio de la delegación que fue otorgada, lo que se llama el deber invigilando o de control sobre el inferior, de manera tal que en algún modo va a seguir teniendo responsabilidades frente a las consecuencias que tengan el ejercicio de la delegación por parte del subalterno. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, la delegación tiene diversos tipos, ¿no? Interorgánica, es decir, entre órganos de una misma estructura, que podrá ser vertical en un principio, también podrá ser, la delegación podrá ser horizontal, y la interadministrativa, que es lo que vamos a volver en la próxima reunión y última, es decir, cuando ya estamos hablando de dos personas de derecho público, la administración central y un descentralizado, o dos entes descentralizados entre sí. Y el otro mecanismo, que creo que ya viene... existe la subdelegación y la delegación de firma. En principio eso es un tema muy debatido, particularmente en la subdelegación, ¿verdad? Es decir, la potestad de que el delegante a su vez transfiera parte de ese ejercicio a otro órgano que de él depende. Este mecanismo, si bien se ha visto en general, los autores y la Corte en principio no lo han convalidado, digamos, porque sería aplicar un carácter transitivo que no está previsto en la decisión originaria de delegación. El órgano titular de la competencia transfiere parte de ella, fundadamente, como todo acto administrativo, a un órgano inferior por determinadas razones, y eso no implica una habilitación para que a su vez quien ejerce la función delegada pueda trasladar la responsabilidad del ejercicio a otro órgano inferior. Se nos está yendo el tiempo. En todo caso, algún retoque vamos a hacer la próxima, pero no quiero dejar de hacer algunas referencias sobre el tema de la avocación. La avocación, como sabemos, es un mecanismo, si quieren, inverso al de la delegación, en virtud del cual también, existiendo o presuponiendo relación de jerarquía, es a través del cual este mecanismo, el órgano superior decide ocuparse directamente de determinada competencia que ejerce el órgano inferior y le sustrae de su entendimiento, de lo que estaba entendiendo el órgano inferior, determinada materia. Más que determinada materia, determinado expediente, porque a diferencia de la delegación, no es general la avocación, sino que es puntual e individual para una determinada causa o expediente administrativo, ¿verdad? Entonces, se aboca a su entendimiento en ejercicio del control, fruto del ejercicio del control jerárquico, y obviamente que frente a la resolución del superior, el inferior carece de toda responsabilidad, porque no ha tenido intervención en ese decisorio, ¿verdad? Sino que la responsabilidad es asumida por el órgano superior al que se aboca. También tiene que estar expresamente establecido. Recuerdan que los dos artículos que veíamos recién, se hace la salvedad particular de que, salvo que una competencia técnica estuviera específicamente asignada al inferior, en cuyo caso no podría el superior abocarse a determinadas materias. Sobre esto vamos a volver porque la Ley de Administración Financiera tiene ejemplos claros de esto, para que lo podamos terminar de entender, que tiene que ver con este último cuadro que están viendo aquí. Por un lado, la relación jerárquica que dijimos, solo para el dictado de un acto, y que la especialidad técnica puede ser una barrera o un freno, digamos, al ejercicio concreto de la vocación en alguna circunstancia. Y nuestras fotitos me tapa el otro que dice salvo no
¿Qué dice el amarillito? Salvo norma en contrario. Ah, bueno, sí, salvo que obviamente está vinculado con el de la gota naranja también, salvo que una norma en contrario impida la vocación en alguna temática. Eso pasa bastante para adelantar y cerrar, por ejemplo, con los llamados órganos rectores del sistema de administración financiera según la 2456, o sea, los órganos específicos de la gestión y ejecución presupuestaria, la Tesorería General de la Nación, etcétera, que tienen competencias propias y que por más que son órganos desconcentrados dentro del Ministerio de Economía, el ministro no podría abocarse a determinadas materias que le han sido por la ley 2456 especialmente y técnicamente asignadas a estos llamados órganos rectores del sistema de administración financiera. Así que bueno, perdón que se nos fue el tiempo. Por favor, miren los fallos, particularmente el que me parece a mí que es interesante de los que tienen establecidos para este punto. Está el que se llama Belmonte Manuel y Asociación Ruralista, que es un caso que se dio a raíz de la reforma las reformas en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, del funcionamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de las atribuciones que se le otorgó a un tribunal, que aún hasta el día de hoy no sea un tribunal de defensa de la competencia, que reemplazaría las funciones de la comisión y que hasta el día de hoy no está operando, digamos. Así que tiene que ver con quién resuelve, con la administración que tiene competencias para resolver un conflicto de concentración mercantil, digamos, y la comisión en tanto si es un mero órgano asesor técnico o tiene potestades decisorias para decidir una cuestión de esta naturaleza. Así que bueno, gente, perdón por la velocidad. Muchas gracias a todos. No se olviden que tienen el segundo foro transitando, Sí. operando los plazos y nos vemos el próximo martes para ver los últimos temas de los contenidos. Bueno, Hasta muchas la gracias. próxima. Gracias.